Bueno, hola a todos. En el siguiente video tutorial vamos a conocer cómo es la instalación del Debian en la versión 7.7. Mi grupo está conformado por Juan Macea y quien les habla Germán Paternina. A medida que vayamos viendo el proceso de instalación, les vamos a ir mencionando algunas características y los requisitos mínimos para poder instalarlo. ¿Qué es el Debian? El Debian o proyecto Debian es una comunidad conformada por desarrolladores y usuarios que mantiene un sistema operativo GNU basado en software libre. El sistema se encuentra precompilado, empaquetado y en un formato sencillo para múltiples arquitecturas y para varios núcleos. El proyecto Debian fue fundado en el año 1993 por Ian Murdock. El nombre de este proyecto se basa en la combinación del nombre de su entonces novia, Deborah, con su propio nombre Ian, formando el acrónimo Debian. Uno de sus principales objetivos es separar en sus versiones el software libre del software no libre. El modelo de desarrollo es independiente a empresas, creado por los propios usuarios sin depender de ninguna manera de necesidades comerciales. Debian no vende directamente su software, lo pone a disposición de cualquiera en Internet, aunque sí permite a personas o empresas distribuir comercialmente este software mientras se respete su licencia. Las diferentes distribuciones de Debian se distribuyen en tres versiones diferentes: la versión estable, la versión prueba y la versión inestable. La versión estable es la versión de producción de Debian, la cual ha sido revisada cuidadosamente para reducir completamente los errores que se puedan presentar. La versión prueba es una versión más actualizada que la estable, pero la cantidad de errores que tiene no le permiten estar en la categoría de estable. Y la versión inestable es la versión más actualizada de todas, pero como su nombre lo indica, es la que mayores problemas presenta, y por lo tanto esta es la versión predilecta para el trabajo de los desarrolladores. Este tipo de versión siempre incluirá el nombre clave SID. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para la instalación del Debian? Se recomienda como mínimo un Pentium 4 a 1 GHz para un sistema de escritorio. Debe tener al menos 80 MB de memoria y 680 MB de espacio de disco duro para realizar una instalación normal. En este ejemplo que están viendo pusimos 400 GB, suponiendo que era un disco duro de 400 GB. Tenga en cuenta que estos son los mínimos absolutos. Para un Debian sin escritorio se requiere un mínimo de 128 MB y de RAM. Con respecto a la RAM, un mínimo de 128 MB y un recomendado de 512 MB. Y para el disco duro 2 GB. Y para un Debian con escritorio se recomienda un mínimo de RAM de 256 MB y un recomendado de RAM de 1 GB. En cuanto al disco duro se requieren 10 GB. Esto para el escritorio. En función de la arquitectura es posible instalar Debian en sistemas con tan solo 20 MB. Es el caso de la distribución S390 o de 60 MB para la AMD 64. Lo mismo se puede decir del espacio necesario en disco, especialmente si escoge las aplicaciones que va a instalar manualmente. ¿Quién patrocina el Debian? La comunidad de desarrolladores del proyecto cuenta con la representación de Software in the Public Interest, una organización sin ánimo de lucro que da cobertura legal a varios proyectos de software libre. ¿Quién usa el Debian? Aunque no hay disposiciones estadísticas precisas, ya que Debian no requiere que los usuarios se registren, hay signos bastante evidentes de que Debian lo usan un amplio número de organizaciones, grandes y pequeñas, así como muchos miles de personas de forma individual. ¿Qué hardware se encuentra soportado? Debian funcionará en casi todos los ordenadores personales, incluyendo la mayoría de los modelos más antiguos. Cada nueva versión de Debian generalmente soporta un mayor número de arquitecturas de ordenadores. Existen algunas compañías que hacen difícil el soporte al no publicar las especificaciones de su hardware. Esto quiere decir que a lo mejor no pueda usar su hardware con GNU Linux. Algunas compañías proporcionan drivers que no son libres,
pero eso es un problema porque la compañía podría quebrar o dejar de dar soporte a su hardware. A continuación hablaré sobre las ventajas, desventajas y más características del Debian. Ventajas: distribución libre y gratuita, tanto del sistema operativo como de las actualizaciones del mismo. Es uno de los sistemas operativos más estables en la actualidad. Casi no existen virus para este sistema operativo. No es necesario piratear ni craquear nada, ya que el software es gratuito. Una de las grandes ventajas del Debian es que posee miles de paquetes precompilados estables. Su kernel se puede configurar por cualquier persona que sepa hacerlo. El kernel es el núcleo del sistema operativo. Esto podrá ser útil, por ejemplo, para optimizar el funcionamiento de Linux con un procesador o CPU de una marca particular. Esto no puede hacerse en Windows. Desventajas del Debian: se necesita un previo conocimiento en Linux para poder usar como comodidad el sistema operativo. Es largo el tiempo que transcurre entre el lanzamiento de versiones estables. Por ejemplo, pasaron casi 3 años entre el lanzamiento de Debian 3.0 y Debian 3.1. La instalación es difícil para un usuario sin conocimiento en Linux. Resulta incómodo el uso de Debian para los usuarios de Windows, ya que Debian, la mayoría de las aplicaciones se realiza a través de la shell de comandos. Características: coste. Debian es un sistema operativo de libre distribución, es decir, sin coste alguno. Multiusuario. Permite a varios usuarios acceder al mismo tiempo a través de terminales y distribuye los recursos disponibles entre todos. Multiplataforma. Es decir, que puede correr en la mayoría de las plataformas del mercado. Procesadores de la gama Intel y AMD, Motorola, Zoom, entre otros. Kernel. Los sistemas Debian actualmente usan el núcleo de Linux. Memoria. La memoria se gestiona como un recurso unificado para los programas de usuario y para el caché de disco, de tal forma que toda la memoria libre puede ser usada para caché y esta puede a su vez ser reducida cuando se ejecuten grandes programas. Licencia. Debian nace como una apuesta por separar en sus inversiones el software libre del software no libre. Para esto debe respetar 4 libertades. Primera, libertad para usarlo. Segunda, libertad para modificarlo. Tercera, libertad para copiarlo. Y por último, libertad para distribuir las modificaciones. Estabilidad. Como Debian es una distribución que ha probado su estabilidad y utilidad, muchos desarrolladores la han tomado para crear otras nuevas como Canopy, Ubuntu y Sidux, etc. Curvas de aprendizaje. Debian puede ser usado por cualquier persona que sepa qué es Linux, que haya tenido un Linux instalado, que sepa configurar las cosas básicas, que no se rindan ante las primeras dificultades. Facilidad de uso. Este sistema operativo no es aconsejable para aquellas personas procedentes de Windows que quieren instalarse Linux porque han oído hablar muy bien de él, pero que quieren una instalación lo más parecida a Windows. Soporte. No se ofrece soporte ni garantía mercantiles en software libre. Sin embargo, podrás contratar algunas versiones de paga de Linux de algunas empresas y recibir soporte, asistencia técnica y una capacitación dependiendo de tu póliza. Aplicaciones. No todos los programas comerciales y profesionales tienen versiones para Linux. Afortunadamente existen muchas versiones de programas gratuitos como funciones parecidas.